Con ella, Selva Iris, el aplauso para ella, alergista. A ver si lo... Inmunóloga. Inmunóloga. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Selva, no. Perdón que pase por delante tuyo. Pero... Alergóloga. ¿Cuál? Alergóloga. Alergóloga. Dermatóloga. Intensivista. Bien. Y psiconeuroinmunoendocrinóloga lo dejamos por ahí. Entonces puedo venir todos los días, porque podemos hablar de un día de... Claro, esa última de no, vamos a hablar fundamentalmente como alergista. Muy bien, por el perfecto. Problema que... Selva, ¿qué está pasando? Y muchos problemas. Como acabas de decir, bien, es una situación preocupante. Es preocupante para la gente. Después de haber vivido la pandemia de COVID, otro problema respiratorio. Pero vos me estás diciendo que es tan... importante como... Lo que te estoy diciendo es que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, considera que estamos en estado de prepandemia y que hay una alerta para los países latinoamericanos y específicamente para el Cono Sur. En algunos países se está viviendo una situación bastante difícil, nuestros vecinos. Chile tiene una situación bastante difícil, nosotros todavía no estamos en eso. Pero obviamente que es importante prevenir eso y las autoridades de salud y la universidad y los distintos colegas de pediatría, de inmunología, de infectología lo están marcando, lo están diciendo. Esto no es un invierno más, donde nos gripamos, nos resfriamos, estamos unos días con fiebre, lo bajamos con algún medicamento y ya está. Esto es diferente. Es diferente. Por una parte se ha dicho que en realidad los virus aparentemente no son más patógenos, pero las afecciones que producen son más severas. O sea, las infecciones respiratorias que estamos viviendo son más severas en niños y en adultos, sobre todo en adultos mayores y en niños, y eso no hay ninguna duda. Y eso es lo que debe llamar atención. No queremos infundir miedo, pero sí llamar a la sensatez y a la reflexión y que hay que tomar medidas. ¿Vos estás de acuerdo en que los chicos no vayan a clase? Bueno, esas son las medidas que se proponen desde el Ministerio, se proponen desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que ya han justamente manifestado en forma clara, no solamente las clases, que no es conveniente que estemos en contacto, y sobre todo los niños, en contacto con gran cantidad de gente, aglomeraciones, zonas cerradas. O sea, no es solo no ir a clase. Pero quiero detenerme porque cada cosa que decís es importante. Sí. Vos dijiste mayormente a los niños. Sí. ¿Por qué? Bueno, los dos extremos de la vida, los adultos mayores y los niños, sobre todo los niños pequeños, son siempre frente a los virus respiratorios los más sensibles. Por supuesto que hay personas con patologías crónicas, con patologías respiratorias previas, con obesidad, con diabetes, que también son más sensibles, pero los niños, sobre todo los niños pequeños, y los bebés prematuros más aún, y por otro lado, los extremos de la vida, las personas mayores de 65 años son más sensibles a los virus respiratorios. Siempre fue así, y ahora se agrega el hecho de que estamos viviendo cuadros más severos. ¿Eso debido a...? Debido a la situación epidemiológica. ¿Y porque es un virus nuevo, un virus que mutó? Justamente no es un virus nuevo, un virus que mutó. Eso lo dicen claramente nuestros colegas infectólogos. Pero los cuadros son más graves. Hay teorías acerca de eso. A ver. Pero digamos que teorías. Una de las teorías es que vivimos una pandemia de COVID y que eso determinó medidas de aislamiento, medidas de protección. ¿Y nos debilitó? De alguna manera sí. De alguna manera sí. Lo cierto es que en esos momentos en donde nos cuidamos, usamos tapabocas, no salimos, no nos expusimos, bajaron notoriamente las infecciones respiratorias por otros virus. Y entonces, de alguna forma, tampoco estuvimos en contacto en forma, digamos, en forma progresiva con los otros virus. Entonces ahora, de alguna forma, podría decirse que tenemos menos defensa. Los niños no han estado en ese contacto habitual o crónico con estos virus, las madres tampoco. No se han inmunizado. De alguna forma, exactamente, no han desarrollado defensas. A veces dice, no la han transmitido a sus hijos a través de la leche, por ejemplo. Y entonces, de alguna forma,
se plantea que puede suceder eso. Ahora, en parte. estamos de acuerdo, yo lo hablábamos con un pediatra hace poco, estamos de acuerdo de que las vacaciones es un arma de doble filo, ¿no? Digo, porque alejamos a los chicos del colegio, de la escuela, del liceo, digo, pero a veces los metemos en un ómnibus 8 horas, en un avión, bueno, en un teatro, en un cine. En este caso, digo, si es, digamos, hay que decirlo, grave, como lo es, donde hay niños que fallecieron, habría que tomar más precauciones, ¿no? Digo, no solo, pero no está yendo a la escuela. No, hay que tener otras precauciones. Exactamente. O sea, ¿tendríamos que volver al tapaboca? Bueno, sería una buena medida, entre otras. Sabemos, como bien dices, que aumentaron los casos en hospitalarios, en sanatorios, en puertas de emergencia, en CTI. Eso no hay duda, eso ha sucedido. ¿Esto se va con el invierno? Por lo tanto, te iba a contestar lo primero. Dale, perdóname. Pero porque me gusta ser clara. Yo te interrumpí, entonces, perdón. capaz nos quedamos por ahí y después te contesto la segunda parte. Dale que tengo tiempo, no te preocupes. Dale, entonces, sabemos que hay casos más graves y sabemos que hay mayor número de pacientes en emergencia, en CTI. Bueno, eso lo sabemos, lo sabemos hoy. Por lo tanto, las medidas habría que aplicarlas a partir desde que lo sabemos. En realidad los casos aumentan desde abril y esto es un poco una parte de la segunda pregunta. Sí. Pero no es solamente suspender las clases. O sea, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, nuestros colegas, los pediatras, son muy claros en que las medidas es evitar aglomeraciones, espacios cerrados, o sea que es clubes deportivos, centros de enseñanza, shopping centers, ese tipo de cosas. No solamente dejamos de concurrir a clase, que parece una buena medida, una medida necesaria, indispensable en esta situación epidemiológica, sino hay que ver qué es lo que hacemos con los niños. Cambiar una cosa por la otra no... Me estás pintando un panorama como el de la pandemia. Bueno, yo no sé si es exactamente igual, pero que sería bueno de tomar las mismas medidas precautorias. Por lo menos si vamos a un shopping, por lo menos no ir a tapabocas. Lugares y no exponer a los niños pequeños a lugares... Cuando vos me hablas de niños pequeños... Y claro, los niños pequeños, los niños... Menores de 10 años. Sí, sobre todo menores. Los niños más susceptibles a estas infecciones son menores de 6, menores de 2 y lactantes, de acuerdo al tipo de virus. Vos de menor a mayor me diste ahí. Y los bebés son los más vulnerables y los que corren más riesgos. Entonces, uno tiene que proteger a los bebés, a los niños pequeños, no tiene que llevarle virus a la casa, y por esa razón es que estas medidas tienen mucha razón de ser. Pero no es cambiar, como tú muy bien decías recién, cambiar la clase por, bueno, voy entonces a, no sé, a un club deportivo a practicar baby fútbol. Seguro. Claro. Silva, como te decía hoy, ¿esto cómo se va con el invierno? ¿Tiene que haber un refuerzo de una vacuna? Bueno. ¿Cómo bien, salimos de esto? Esa segunda parte de la pregunta es importante. ¿Que se va con el invierno? No. Lo que se predice es que persisten este tipo de infecciones hasta entrada la primavera. O sea, no solamente estas infecciones están siendo más graves, sino que además se están extendiendo en el tiempo. O sea, comenzaron ya a aparecer en abril y se piensa que van a seguir durante el invierno y se van a extender en la primavera. Por lo tanto, no es solamente por el invierno. O sea que las medidas, con criterio, tendrían que continuar siendo implementadas. Y me hablaste de la vacunación, y estamos bajos de vacunación. Hay que vacunarse. Ese es el ¿Ayuda problema. mucho vacunarse contra la gripe? Claro. ¿Ayuda? Claro, contra la gripe, o sea, el virus de la influenza, es lo que desde todos lados se está pregonando y preconizando y bueno, no está sucediendo. Un 15% de la población general está vacunada y un 40% del personal de la salud. ¿Un 15%? Sí, eso es lo que... Recordemos que la vacuna... Como que después de la pandemia que vivimos, que todavía hay casos, por supuesto, pero ya no al mismo nivel, como que realmente el ser humano quiere salir un poco de todo y esto que está cayendo nuevamente, otra vez problemas respiratorios, otra vez virus, otra vez
cuidados, es bastante duro. Eso se entiende. Pero el hecho de no haber vacunado para la influenza puede determinar en parte este problema. Lo tendríamos que haber hecho y tenemos que hacerlo, tenemos que seguir haciéndolo. Quizás no se prevenga tanto los casos, pero sí no hay duda y hay evidencia de que se previenen las formas severas. Y eso es muy importante. Lamentablemente para algunos otros virus que están dando problemas, como el virus respiratorio sincicial, que puede afectar a adultos y niños, pero que es específicamente severo en niños pequeños, y en lactantes y en prematuros, que es el que causa en niños pequeños la bronquiolitis. Ese virus nosotros no tenemos disponibles vacunas, sí para influenza, pero no para virus respiratorio sincicial. La vacuna contra la gripe se da a mayores de 6 meses, ¿no? Sí, para la influenza mayores de 6 meses. 6 meses. Exactamente. Exactamente. Pero para el virus respiratorio sincicial no disponemos de vacuna, solamente las medidas. ¿Existe esa vacuna? ¿Para qué? Para lo que me acabas de decir. No. No hay. No existe. No es que no la tengamos, no hay. No es que no las tengamos, no existe. Bien. Y entonces la única forma de, de protegernos es la prevención, las medidas, los cuidados. Recordemos que la vacuna contra la gripe es gratuita, se dan en todos los centros, en todas las mutualistas, en los hospitales. Esa está ampliamente disponible y digamos que hubo una caída en la vacunación antigripal, antiinfluenza. Bien, y por eso mucho. Los casos aumentaron. Bueno, a ver, Selva, está claro que vos obviamente estás de acuerdo en que se suspendan las clases. Eso va a ayudar mucho, por lo menos durante 3 semanas es bastante como para bajar los casos y que por lo menos no crezcan. Bueno, todavía, como bien se dijo acá, no sabemos qué va a suceder. Estamos atentos. Pero parece que eso es lo que va a suceder. Bien. Y parece una medida necesaria. Bien. Les quiero recordar a todos que tenemos a nuestro querido compañero JP, que está allí donde se va a realizar la conferencia de prensa, donde va a haber anuncios, y apenas comience vamos a estar en vivo desde allí. Así que estar atentos. Yo tengo una pregunta para hacerle a Selva, porque han llegado algunos mensajes que después vamos a leer, pero es algo que se reitera en grupos que hemos hablado, y que muchas veces hay niños que van a sus centros educativos con mocos, con fiebre, con tos. La importancia de entender que ni los niños ni nosotros podemos ir tampoco en un ómnibus o a trabajar con determinados síntomas. Parece que eso lo aprendimos en la pandemia y lo olvidamos así como terminó la pandemia. Yo no sé si lo aprendimos en la pandemia, porque igual seguíamos viendo personas con tos, con estornudos y tapaboca. Pero no hay duda, si una persona tiene síntomas de ese tipo, bueno, sería mejor que no concurra a trabajar, por ejemplo. Claro. Y ni que hablar, niños con síntomas respiratorios deberían quedarse en casa. Sí, claro, no hay ninguna duda, eso es algo que es evidente, parece evidente. Por lo menos parece evidente. ¿Cómo diferenciamos, y esto puede ser bueno para ayudar, ¿no? Digo, la información es básica. ¿Cómo diferenciamos un simple resfrío en un niño o en un adulto, ¿no?, de algo más grave? Bueno, es diferenciable, a ver, aunque los extremos se tocan. Ajá. Por lo tanto, lo primero es que si hay síntomas respiratorios, tos, estornudos, catarro, es mejor prevenir. Bien. Y es mejor no enviar a la escuela o no enviar a un cumpleaños. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un resfrío banal, o sea, adenovirus o rinovirus, causante de resfrío banal, bueno, es mucosidad un poquito más espesa que en las alergias, es estornudos, es un poquito de malestar, pero los síntomas de la gripe, de la influenza, agregan fiebre, agregan un malestar importante, agregan cansancio, agregan dolores musculares, agregan cefalea, una cantidad de cosas que en los resfríos no se ve. Como todo, no es blanco ni negro, y hay formas intermedias, digamos, que uno dice es un resfrío un poquito más fuerte. Bueno, es mejor prevenir. Bien. En todos los casos. Bien, ¿y eso es un tratamiento a base de antibióticos? No. No, esa es otra cosa importante. Estamos hablando de virus. Por lo tanto, los antibióticos antibacterianos no están indicados, pero
otro de los problemas que está sucediendo ahora es que las infecciones virales severas se complican, en un segundo paso, se complican de infecciones bacterianas. Ahora, pero si Y nosotros... estamos viendo las dos cosas. Y Bien. también hay aumento de infecciones bacterianas, también hay aumento de neumonía bacteriana. Estamos viendo las dos cosas. ¿Y esa la vacuna de la gripe ataca a ambas? No. Si uno tiene una infección bacteriana, ahí sí hay que usar antibióticos. Ya que estamos retomando el tema de la vacuna, me quedé muy sorprendida con los números que se manejan, 15% de la población y 40% del personal, lo cual llama mucho la atención porque uno esperaría más respaldo de su parte. ¿Por qué crees que el personal de la salud no se está vacunando tanto? ¿Has hablado con algún colega? Bueno, en realidad, de los colegas más cercanos a mí, en realidad estamos todos vacunados. Claro. Por lo tanto, no. Pero pienso que quizás es el hecho de que todo lo que se pasó por COVID y vacunas, de alguna manera la gente se saturó un poco, el hecho de pensar de que no es tan eficaz la vacuna, por lo menos no previene la presencia de la enfermedad, entonces, pero sí previene el hecho de que la enfermedad se agrave, y hay que pensar no solamente en uno, sino también en todos los demás, en las personas con problemas de salud, pero bueno, aparentemente no se ha tenido la misma tasa de complianza por parte de la sociedad como siempre se tiene. En ese sentido, para vacunarnos siempre fuimos una sociedad muy... siempre tuvimos un plan de vacunación excelente y la sociedad siempre respondió. Sí, Creo que es momento justamente de que nos vacunemos. Claro, pero puede que estemos en un círculo negativo. ¿Por qué le pregunto esto? He escuchado a muchas personas que no van a vacunarse porque tienen síntomas y creen que no pueden vacunarse porque tienen síntomas. Una cosa lleva a la otra. La comunicación del Ministerio de Salud Pública no creo que haya sido lo suficientemente masiva o convencedora de que la población se vacune. No lo digo con términos oficiales, la percepción de trabajar en el medio, en los medios, ¿no? Como que la gente piensa que no puede vacunarse porque tiene un resfrío. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo pienso que si uno tiene síntomas respiratorios, en realidad debería quedarse en casa. Bien, no ir a Y vacunarse. una vez cedido los síntomas respiratorios... Ir a vacunarse. Lo ir a primero que vacunarse. haces es ir a la vacuna. Me parece que eso que tú me planteas no es de alguna manera, o no debería ser, pero no creo que sea eso lo que... Pienso que es más profundo, pienso que quizás la pandemia y las vacunas de COVID y que la gente... Se saturó. De alguna manera pienso que sí, que quizás sea eso. ¿Y hasta Porque qué esto punto? está pasando ahora, por lo tanto... Bien. No ha pasado así en años anteriores, anteriores a COVID. O sea que pienso que tiene que ver, de la misma manera que pienso que tiene que ver el COVID, no solo yo, muchas personas pensamos que el COVID tiene que ver, y por todo lo que determinó, en que ahora esta prepandemia, estas infecciones respiratorias sean más severas. Selva, una consulta desde mi ignorancia. ¿Una alergia no tratada puede llegar a transformarse en una infección respiratoria? Bueno, no es que la alergia se transforme pero los individuos alérgicos son más susceptibles. Lo que se entiende habitualmente la gente cuando dice yo soy alérgico, en realidad es un estado genético que nosotros llamamos atopia, que predispone a enfermedades alérgicas y que predispone también a infecciones. No hay duda de que predispone a infecciones. Por lo tanto, esos individuos atópicos o alérgicos son más susceptibles a infecciones respiratorias. Fundamentalmente si tienen rinitis alérgica, es decir, el resfrío alérgico, y fundamentalmente si son asmáticos. Por lo tanto, la atopia o alergia respiratoria predispone a la infección de esos órganos. Por otro lado, las atopias o alergias cutáneas predisponen a la infección de la piel. Así que los alérgicos sí pueden, no es que se transforme una cosa en la otra, pero sí están predispuestos, son más susceptibles. Entiendo. Nombraste la palabra prepandemia más de una vez. Es lo que la Organización Panamericana de la Salud, por lo último que vi, ha dicho que estamos en una situación crítica y está emitiendo alertas
al respecto para para- toda Latinoamérica. Para refrescar, pandemia es cuando más de 2 o 3 regiones tienen epidemias. 3. 3, Sí, ayer lo tres dijo el doctor. regiones. Exacto. Ok, estamos ahí entonces. Y Ok. No quisiera, Sí, pienso sí. que sí. Ok, ok. bueno, y en relación al ventilar, porque hay veces que me da la sensación que otra de las cosas que tenemos que reeducarnos nosotros los uruguayos es a esto de que la ventilación sirve para cortar este tipo de transmisiones, ¿no? En otros países, incluso bien al norte, que hace muchísimo frío, la ventilación es algo que se da de verdad de forma rutinaria. En los colegios, por ejemplo, los niños son obligados a salir justamente para ventilar los salones de clase. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que hay veces que, no sé, subimos a un ómnibus de mañana y los vidrios están empañados. Y eso es porque la gente está respirando ahí adentro y estamos respirando el mismo aire todos, ¿no? Sin una ventanita abierta. ¿Qué tan importante es? Es muy interesante lo que estás planteando y también muy interesante lo que dices con respecto a las conductas de las personas, sobre todo de Europa del Norte. Sí. Digamos que ni tanto ni tampoco, Ajá. porque a veces son conductas un poco extremas. Las personas de Europa del Norte en el frío gustan de salir a veces con poca ropa y bueno, y los saunas, o sea que eso es interesante de ver. Ventilar sin ninguna duda. Lo que se preconiza desde nuestras latitudes es ventilar la casa, sobre todo cuando hay niños, en horarios del mediodía, más o menos durante 1 hora, sin el niño presente. Perfecto. Ah, bien. O sea, Perfecto. retirar a los niños de las distintas piezas y ventilarlas sin el niño presente. Parece algo criterioso, no extremo, y sí es adecuado. O sea que lo que tú dices con respecto a ventilar, sí, es una cosa beneficiosa y se preconiza, y creo yo que están las medidas dispuestas por nuestra sociedad, por la Sociedad de Pediatría Bien. e Infectología. Está bueno porque diste como detalles muy específicos que nos van a ser súper útiles. Y por eso quiero aprovechar a ver si te quito algún dato de estos con respecto al retorno al trabajo, porque no podemos olvidar que la gente tiene que trabajar y no es una cuestión de elijo cuántos días quedarme. Entonces estás como pendiente de qué también estoy en condiciones de volver. ¿Cuál sería el estado mínimo en el que uno podría regresar a trabajar sin exponerse a una recaída ni exponer tanto a sus compañeros? ¿Qué síntomas tenemos que tener bien en claro? Bueno, lo ideal sería que uno volviera al trabajo o al contacto con los demás cuando haya superado el cuadro. Totalmente. Eso es lo ideal y eso es Claro. lo indicado, porque si uno no superó el cuadro y vuelve a trabajar, vuelve a estar en contacto, no solamente puede contagiar, sino que además puede recaer. Y eso lo vemos a diario. Poca licencia, en 2 días, y bueno, en 2 días no se... Este tipo de cuadros, por supuesto, no se superan. Ahora, es lo como que pasa- tú me preguntaste es importante con respecto a lo siguiente. Si una persona, bueno, uno está enfermo, está con un resfrío y tiene niños pequeños en su casa o no tiene más remedio que estar en contacto. Si uno no tiene más remedio que estar en contacto, que cuidar un niño, entonces debería utilizar tapaboca, usar medidas de lavado de manos frecuentes con agua y jabón o con alcohol, y de tratar de no tener un contacto muy directo, evitar, digamos, besos, abrazos, contactos muy directos. Pero a veces no hay más remedio de estar en contacto y entonces las medidas serían un poco las mismas medidas que estamos acostumbrados a usar, que usamos en la Con el COVID. pandemia de COVID. Perfecto. O sea que aquello de la madre que dice, bueno, hasta ayer tiene un poco de moquito, pero lo voy a mandar igual. No. No. No se recomienda. Y el tema es que cuando vas al No médico recomendable. también... No, No para recomendable. Claro. No, que digo que también cuando vas al médico y tenés un poco de tos, un poco de resfrío, te dan alguna medicación, pero no te dicen, no, está bien, no vayas a trabajar. Entonces me parece que, ¿no? Que la Es familia difícil, claro, es muy difícil estar en lo ideal. evitarlo, Lo claro. recomendable es lo recomendable, uno lo puede aplicar hasta donde se pueda, pero si Claro. uno no puede aplicarlo en su totalidad, como es lo habitual, porque Claro. no podemos cambiar nuestra forma de vida y las cosas no son blancas ni negras, generalmente hay matices, entonces por lo menos extremar las medidas precautorias, en donde la higiene de manos, el hecho de cubrir la tos o el estornudo
con el codo o con un pañuelo descartable e inmediatamente descartarlo, el uso de tapaboca, el hecho de limpiar porque estos virus son muy contagiosos y no se transmiten solamente de persona a persona, sino también por los llamados fomites, es decir, por los juguetes, por las superficies. Entonces, limpiar las superficies, limpiar los juguetes, agua y jabón, lo que no pueda ser lavado y jabón, con agua y jabón con alcohol, lavar las manos después de venir de la calle, después de tocar los pasamanos de los ómnibus, o una computadora, o un celular, es decir, volver un poquito a lo mismo. Extremar las medidas de precaución. Y Selva, me voy un poco más al extremo. Si yo estoy en un núcleo familiar donde hay niños escolares o recién escolares, yo tengo gripe. ¿Qué hago con ese niño que no tiene síntomas? ¿Lo mando igual al colegio o lo dejo conmigo? ¿Cuál es el escenario ideal? ¿Qué sería lo ideal? El escenario ideal es en este momento no enviarlo al colegio. Aunque se sienta bien, mejor no lo envío. El ideal, bien. Ese es el escenario ideal. Sí, lo que pasa es que son todas preguntas importantes, pero también en cierta medida, como estamos hablando de biología y no de matemáticas, medicina es biología, el caso uno tendría que vivirlo. Lógico. No, y también las posibilidades de cada familia, ¿no? Y la realidad de cada familia lo mismo. Claro. Uno dice que es lo ideal, pero también uno es humano. Entonces sabe que, bueno, los seres humanos pueden hasta cierto punto. Tampoco es imponer, la idea no es imponer medidas a rajatabla. Eso es lo que quiero transmitir. Está bien. Uno, conociendo lo ideal, hace lo que puede. Bien. Y bueno, la idea es hacer lo que puedan y no dejar de hacer cosas elementales, indispensables. Bien. Me voy a ir un poquito del tema con Selva, aprovechando que está Selva acá, pero te recuerdo que tenemos a nuestro compañero JP esperando, atrasado, una hora lleva, ¿no? Era a las 2, obviamente se puede haber retrasado porque... Difícil decisión, se ve que están... Es una decisión que sí, afecta, ¿no? Claro, afecta a todo al funcionar de una familia, Claro, por supuesto. ¿verdad? Cambio de planes. Claro, muchos factores. Pero bueno, apenas haya algún anuncio, vamos a ir con JP para que en vivo enterarnos de lo que va a suceder. Acordate que hay 400.000 pesos hoy en la rueda y si no llegan a salir tenés mucho dinero, 20, 30, 40 y hasta 50.000. Solo por decir algo contigo cuando te llame. Así que dale, 0900 2424, los cupones se quedan ahí hasta el lunes, inclusive donde hay 800.000 pesos en la rueda, es mucha plata, así que no te pierdas el sorteo de hoy, ni el del resto de la semana, ni el del lunes, ni que hablar. Bien. Selva, el agua. Upa. Ya que te tengo acá... una cosa que paso una breve sí. noticia, porque revisando un poquito, recordando las medidas, una cosa importante es el humo del cigarrillo. A ver. Entonces es tratar de no fumar adentro de las casas, de los lugares cerrados. El humo del cigarrillo de alguna forma va a profundizar la severidad de las infecciones respiratorias, a facilitar la transmisión de las mismas. Y no es cuestión de, no, yo fumé pero ventilo un poco, el humo del cigarrillo queda. O sea, no fumar. Bien. Eso es muy importante, en esta situación, en esta condición. No fumar en la casa, en espacios cerrados, con los niños presentes. Bien, clarísimo. Y cambiamos entonces. Por un ratito. Ya vamos a volver al otro. Porque voy a salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Ay, qué bárbaro. Contame, Selva, estamos teniendo, vos estás notando, quizás en tus pacientes, en tus consultas, afecciones importantes con respecto a lo que pasa con el agua, las personas alérgicas, por ejemplo. El otro día hablábamos con un médico acá sobre la psoriasis, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés vos? Te saco un poquito de tema. En la Dale. consulta lo que sí estoy notando es un aumento de infecciones respiratorias.
Uno está en la consulta y de los 20 pacientes de cada consulta, 6 o 7 llegan con cuadros respiratorios a la consulta. Bien. Eso sí, no hay duda. No, claro. Con respecto a lo otro, con respecto al agua, yo no sé cómo contestarte tu pregunta específicamente. Lo que yo creo, lo más importante es que hemos sacado de contexto el tema, que el tema se ha salido de contexto. Y primero, no es mi especialidad, o sea que aquí habría que tener un toxicólogo, pienso, un farmacólogo, o sea que te lo voy a encarar del punto de vista del alergista. Desde ahí, Entonces, del punto de vista del alergista o del dermatólogo, es una cosa muy distinta a lo que está planteándose. El problema del agua, más allá del exceso de sodio y lo que tiene que ver con los trastornos de presión arterial, la hipertensión arterial, pacientes predispuestos, que eso que creo que está bastante claro y no es una cosa que, o sea, la población lo ha entendido perfectamente. El problema de la otra parte, del cloro, específicamente de los trialometanos. Eso sí como que se ha sacado un poco de contexto, porque aquí suscribo totalmente al informe de la Facultad de Medicina y que ha hecho al respecto, y muy especialmente también suscribo a la declaración que hizo el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Briva, acerca de esta situación. Y creo que es importante, ahora sí como alergista, los problemas en agudo de los triclorometanos, trialometanos, se podrían ver fundamentalmente a nivel de los alérgicos y los alérgicos respiratorios. Ahí sí se podría ver algún problema más del punto de vista respiratorio y, digamos, más que alérgico sería por hiperreactividad respiratoria. Ahí sí se podría ver algún problema en agudo y casi como que es en agudo, casi como que sería el único problema importante. Hiperreactividad respiratoria en pacientes respiratorios, en pacientes asmáticos, en pacientes con problemas respiratorios. Y no sería tanto por la ingesta, sino por la inhalación, y porque no es solamente ingesta, sino también es inhalación y también es exposición cutánea por el baño, por las... que nosotros tenemos con respecto a los derivados de cloro bastante experiencia en las piscinas, que ahora se usan en un porcentaje muy alto, y ahí sí vemos problemas de piel, de problemas de dermatitis irritativa, de piel seca, piel serótica, piel hiperreactiva. Como dermatóloga eso lo hemos visto y lo vivimos, en realidad lo vivimos de hace muchos años, en cuanto a la exposición a piscinas. Y ahora esto que te agrego de la exposición respiratoria, porque las demás cosas que se están manejando y que de alguna manera hay mucha población con miedo, no son problemas agudos, son problemas crónicos. O sea que esa toxicidad de los trialometanos es una toxicidad cierta, pero es una toxicidad crónica. Hablamos de años o de decenios para hablar de ese tipo de toxicidad. Los trialometanos son probablemente carcinogenéticos, o sea, categoría 2B de compuestos. Pero estamos hablando de toxicidad crónica, entonces no es que vinieron hoy, siempre han estado en el agua. Yo creo que se empiezan a, no recuerdo bien, pero creo que se empiezan a medir desde el 2011, o sea, desde el mismo tiempo que tiene este programa. Perfecto. Ahí empezamos a medir los trialometanos y estaban presentes, no solo en nuestra agua, sino en todo el mundo. Y hay cantidades de estudios en otros países, en Europa, en Estados Unidos, de la cantidad de estos agentes en el agua y de su eventual efecto sobre la salud. Hay trabajos desde el punto de vista de la evidencia, hay trabajos que dicen que sí, que no, que sí, que no. O sea que no hay una evidencia muy clara o muy fuerte en muchos casos, y por eso es importante de alguna manera mantener un poco de ecuanimidad o de tratar de que las personas no se asusten quizás con cosas que no son reales. O sea, la toxicidad es a largo plazo y bueno, realmente no sabemos cuánta toxicidad tenemos. Los que tenemos algunos años, sin ninguna duda, hemos estado expuestos por mucho tiempo. Sí. Y bueno, ¿cuánto influye eso en nuestra salud? No podemos... No lo podemos. Eso no,
no se puede cuantificar. Sabemos que la dieta es una de las causas, incluyendo el agua, es una de las causas, si no la causa más importante de cáncer. Por lo tanto, eso no se puede cuantificar. Pero estamos hablando siempre de toxicidad crónica. En toxicidad aguda no podemos decir que vaya a haber más enfermedades de determinado tipo. Eso no lo podemos afirmar. No. Por eso es tan importante el informe de la Facultad de Medicina, un informe que me pareció muy concreto, está disponible en la web, disponible para todo el mundo, y también las declaraciones del decano en cuanto a mantener un poco, no asustar, Bien. no asustar al respecto. Tengo entendido que tenemos millones de mensajes. Muchísimos. Pero Arrancamos obviamente cuando que quieras. todos no podemos, dale. Vamos con algunos. Buenas tardes, yo estoy jubilada, pero trabajaba de enfermera y la institución me obligaba a vacunarme. Es un interesante comentario para saber, hoy en día asumo que no es obligatorio y si se ha manejado esta posibilidad. Yo no diría que no es obligatorio. En realidad, el personal de la salud tiene que tener un carnet de salud, dentro de lo cual está la vacunación. Pero bueno, Mira. Entonces, hemos sido como un que poco sí. laxos. Ok. ¿Cómo asusta? Esto es un mensaje bastante largo, pero me parece que vale la pena leerlo. ¿Cómo asusta la improvisación sobre la marcha? Entiendo lo que está ocurriendo con las infecciones respiratorias y la necesidad de un receso sanitario. No hubiéramos llegado a la confusión, a la confusión de información de hoy respecto a las vacaciones de invierno si estas no estuvieran planificadas para tan tarde, 17 de julio, jamás en Uruguay. Si la planificación de las mismas hubieran sido honestas y no queriendo encerrar en ellas el feriado del 18 de julio, todo estaría correcto. Nos íbamos desde el lunes 3 al viernes 7 y el lunes 10 volvían todos los niños sanos. En fin, no importa la opinión de quienes tenemos décadas en la enseñanza directa con niños de educación inicial. Los niños en vacaciones no siempre van al teatro, al shopping, a los cines, etcétera. Acá habla también de un tema que no tiene nada que ver con nosotros. No comprendí mucho. No. Que en realidad lo que quiso decir es que hubiese sido diferente, el quinto panelista lo que quiso decir es que hubiese sido diferente si las vacaciones se hubiesen puesto, como se ponen siempre, el primer lunes de julio y no tan tarde, porque lo que quiso el COICEN es encerrar el feriado del 18 de julio en las vacaciones. Por eso las vacaciones son recién el 17 de julio, cuando siempre, históricamente, las vacaciones empiezan el primer lunes de julio, como al parecer va a terminar sucediendo ahora, ¿no? En un rato vamos a saber si eso es así. Igual, de cualquier manera, no es por discrepar, pero nadie habló, no todos los niños van al teatro y al shopping, Es lo que decía él. pero con que vaya un 10% alcanza, porque ese 10% después va a contagiar a todo el resto cuando vuelva a la clase. Claro. No, la idea es... No hace falta que todos los niños vayan al teatro, todos vayan al shopping. Digo, me parece. Sí, yo creo que eso entiendo que tiene que ver mucho en cada núcleo familiar, pero creo que es un poquito más controlable que vos estés 2 horas en un shopping a que quizás estés 5 horas u 8 horas adentro de un aula en donde quizás falta ventilación, que sabés que hay un niño con mocos y que eso capaz que hace que tu hijo se contagie más que si lo llevas a un shopping un rato, que nunca van a ser 8 horas. No sé, creo. Uno a veces tratando de expresarse en forma clara y tratar de transmitir en forma clara para que la gente tenga las, digamos, o tenga las bases para adoptar la conducta que va a adoptar, es que uno lo que no cambia o que no sería bueno cambiar, dejar de tener clases para en realidad seguir en lo mismo. Eso no quiere decir de que las personas lo vayan a hacer. Si tienen bien clara cuál es la situación, van a elegir la mejor opción. Claro. Entonces, ir a un shopping no quiere decir que sea prohibido, pero me refiero a que ir a un lugar en donde uno está en contacto con mucha gente, en un ambiente cerrado. Se me ocurre un club deportivo, pero bueno, también depende de qué club. La cuestión es que es muy difícil hablar de blanco y negro, o sea que cada uno en cada ocasión sabrá cuál es la mejor medida a seguir. Claro. Pero por algo se toman estas medidas, no es por cualquier cosa, hay un motivo importante y serio y está bien que la gente lo conozca, que conozca por qué y que actúe en consecuencia.
para bien de todos y sobre todo de sus hijos. No olvidemos la opción de tomar, el optar por ponerse el tapabocas, el andar con alcohol en gel, que en caso de querer hacer una salida, además agregas esos cuidados Claro. y puede ser muy correcto. Exacto. Claro. Cuando uno tiene que salir o cuando uno tiene alguna sintomatología, pero tiene que hacer, esas serían las medidas más adecuadas. Reafirmando lo que tú dices, que no es blanco ni negro, que lo ideal no va a existir nunca, no es para que lo contestes, pero te leo una realidad que se debe repiquetear en muchísimos casos. Está muy bueno lo que dice la doctora, pero yo tengo presentismo dentro del sueldo. Si me certifico solo por 3 días me descuentan X cantidad de dinero. Es por eso que vamos muchas veces enfermos, porque no podemos darnos el lujo de certificarnos y faltar. El Sin ideal duda. no existe Claro. y va a suceder Sin esto, duda, ¿no? sin duda. Claro. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo que ir a trabajar y en mi trabajo había personas o hay personas que están enfermas y yo vuelvo a mi casa y tengo un niño pequeño. Bueno, ¿qué medidas tengo que adoptar? Claro. Esa es la idea. Bien. Esa es la idea. Uno no es obligar a nadie. Uno conoce la de uno mismo, Claro. conoce la situación. Pero bueno, que las personas tengan suficiente información e información clara para saber en cada caso cómo actuar, antes de que sea demasiado tarde. Vamos con uno más. Por acá dicen, lo que no puedo entender, dicen, cómo diagnostican los casos tan graves sin ver los niños haciéndolos por vía telefónica. ¿No será por eso lo de las muertes, por adivinar lo que un niño tiene sin ver para evaluar cada caso en particular? Soy abuela de 8 niños y veo muy mal que el médico no se preocupe hoy como lo hacían antes, ya que hoy todo es más grave o complicado. Gracias por responder, dice esta No entiendo abuela. cuál es la pregunta. En realidad lo O sea, que creo dice... que se basa en las en consultas telefónicas. Exacto, en las consultas Sí. telefónicas que, bueno, cómo pueden dar un diagnóstico sin ver al niño. Yo puedo contestar de mis consultas telefónicas, no puedo contestar Entiendo. en general. La consulta telefónica fundamentalmente se ha implementado para bajar el número de consultas presenciales, eso era sobre todo en COVID, y fundamentalmente para personas que uno conoce y que llaman para repetición de medicamentos. Por lo menos en mi caso hay un porcentaje alto de consultas en donde simplemente la persona viene y dice, estoy bien, estoy mal, me hizo bien este medicamento, vengo a repetir. Y en ese caso no tiene mucho sentido que concurra para hacer una repetición. Si es un paciente que yo no conozco, yo le pido que venga, le doy un número 0, o sea, agrego ese paciente a mi consulta, pero no hago una consulta telefónica. Y si me parece que tiene síntomas severos, le pido, por favor, que llame médico a domicilio. Eso es lo que hacemos nosotros, o por lo menos lo que hago yo, las personas en mi servicio, en las instituciones donde trabajo. Creo que es un poco, en general, la forma de comportarse. Yo no hago consultas telefónicas de pacientes de primera vez. Quiero ver al paciente, quiero conocerlo y hablar con él. Entonces, se le da generalmente un número 0 y, o sea, extranumerario para poder verlo. Si es una repetición de medicamentos de un paciente que uno conoce y está bien, casi que no tiene sentido en esta situación claro. epidemiológica que venga, que esté expuesto, que ocupe un lugar. Es así como yo manejo las consultas telefónicas. Bien. Bien, mismo en la mayoría, creo, ¿no? Por lo menos yo las que conozco, cuando alguien consulta telefónicamente, te pasan con un especialista, si es pediatra Exacto. o lo que sea, y la mayoría de las veces, viendo lo que vos le contás, bueno, vamos para ahí. Pero yo sí, estoy de acuerdo, digo, a veces en la consulta telefónica o la videollamada, bueno, estás en contacto con la persona, la estás viendo, digo, tendría que ser Quizás más. no es, perdón que salga del tema, quizás no es muy adecuado decir esto, pero lo cierto es que tenemos 12 minutos por paciente. Entonces, 12 minutos por paciente, no es posible atender en forma correcta, a mi modo de ver, a ningún paciente. ¿Y por qué 12 minutos por Y paciente? porque por todo el atraso, digamos, de consultas que se generó por la pandemia, por la cantidad de gente que quedó sin atender y ahora porque ya es así. El Ministerio está por cambiar a corto plazo
y va a pasar a 15 minutos por paciente. Mi opinión personal es que no es suficiente Tampoco tiempo es suficiente para atender a un 15 paciente, que implica presentarlo. Para vos, Selva, ¿cuánto es lo mínimo que tenés que estar con el paciente? Yo mucho. Y más en una primera En mis consulta, consultas ¿no? me quedo 1 o 2 horas después. Bien. Eso es lo habitual. Porque uno tiene que ver al paciente, tiene que revisarlo, tiene que hacer un examen clínico, tiene que hablar con él y luego le tiene que explicar la medicación, no decir tome esto. Seguro. Y tiene que ver de qué forma la enfermedad ha afectado su calidad de vida. Tiene que preguntar todo ese tipo de cosas. O sea que lleva tiempo, lleva Claro, mucho me tiempo. imagino. Selva, Todo el tiempo posible. Eso sería lo ideal, pero pienso yo que 40 minutos es un buen tiempo para una consulta. Otra cosa es para una consulta de segunda o de tercera vez, que puede ser telefónica. Bien. Pero para una consulta de primera vez no alcanzan 12 minutos, y eso los pacientes no lo saben, que tienen 12 minutos. Entonces, Seguro. y después de mí yo termino mi consulta y hay otra persona que va a entrar en el consultorio, otro médico. Yo prefiero tener un consultorio para mí, me puedo quedar más tiempo, pero eso no es lo real. Entonces eso lleva también, como dice esa abuela, que capaz ella no sabe que su médico tiene 12 minutos para verla. Eso creo que realmente no ha perjudicado mucho la buena relación médico-paciente y ojalá se mejore pronto. Ojalá. Selva, te quiero agradecer. No, es un placer. Siempre es buenísimo hablar con Selva, nos deja las cosas muy claras. Gracias por venir.